8 de la mañana, 28 minutos. Ahora sí, ya está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Roberto Palma y Vaquerizo, recordando que él fue antes, pues, él es doctor en ciencias de la educación y doctor en jurisprudencia también. Fue ministro de Educación y Cultura, así como ministro de Gobierno encargado, viceministro de Gobierno, presidente del convenio Andrés Bello, miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en París, diputado de la República y rector por encargo de la Universidad Espíritu Santo y decano de su Facultad de Derecho, al igual que también fue rector de la Universidad de Guayaquil. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Los saludamos, Alcides Montilla, Julio Ayala, y ya mismo se incorpora con nosotros el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladina. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señores periodistas, Alcide Montilla, Julio Yala, Andrés Mendoza, que forman parte de este prestigioso programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Buenos días, conciudadanos, radioescuchas e internautas. Buenos días, Ecuador. Doctor, hay un tema que está siendo motivo de mucho debate en la familia, fundamentalmente en los grupos de padres y madres de familia. Este anuncio de la ministra de Educación, Alegría Crespo, de cambios radicales en el sistema educativo y que a partir de este año lectivo, los alumnos de segundo a séptimo grado de educación básica no repetirán el año por bajas calificaciones. ¿Cuál es su análisis, doctor? Sí, lamentablemente estamos retrocediendo en el sistema educativo. Además de que ya ha tocado fondo, ha fracasado el sistema educativo. Y digo que ha fracasado el sistema educativo porque las pruebas por bachiller de 2023 demuestran que los estudios adquiridos el aprendizaje adquirido por los estudiantes de bachillerato no da sino al 3 de cada 10 las competencias necesarias. O sea que siete personas de cada 10 no tienen competencias necesarias en lengua y literatura y 7 de cada 10 en matemáticas. 7 personas de cada 10 que se gradúan no tienen la capacidad de investigar, de hablar en forma fluida en una exposición o de escribir en sentido compuesto. Y eso se debe a que hace 12, 13 años el gobierno de la Revolución Ciudadana ya hizo lo que está haciendo ahora la actual ministra. Esto es imprimir de facilismo y de baja rigurosidad académica al sistema. Dice el ministerio que adopte esa medida para que los estudiantes no se estresen y no tengan problemas psicológicos. Yo estoy seguro que usted, Alcides, Julio Ayala, Andrés Mendoza, se formaron con un sistema que se evaluaba primero con 100 puntos, después con 20 puntos y después con 10 puntos. Y todas las materias tenían que aprobarlas por 7 puntos. Pero ninguno de nosotros estamos afectados psicológicamente, no somos acomplejados por estas circunstancias, de tal manera que es una razón absurda. Ya se está retomando la medida que puso el gobierno de Rafael Correa hace años atrás y que la ministra Brown, con buena visión, derogó ese sistema de evaluación e impuso que todas las materias sean aprobadas con el puntaje mínimo. Y eso es correcto. El objeto del aprendizaje no son los exámenes, sino adquirir el conocimiento. Y si el estudiante no adquiere el conocimiento necesario y se lo promueves en ese conocimiento, se va acumulando ese desfase. Y al llegar a los cursos superiores, allí sí se va a afectar psicológicamente, porque se va a dar cuenta que no tiene competencias para continuar y viene la deserción en el sistema educativo. Eso es peligroso. Estamos propiciando la mediocridad, estamos propiciando la deserción del sistema educativo para crear después una ciudadanía pedigüeña de derechos sin cumplir obligaciones, porque no hay obligación, no te preocupes, no estudies, no pasa nada, las horas sentados, que se dice, y eso es un absurdo. La gran mayoría de educadores, la gran mayoría de padres de familias no comparten ese criterio que ha sido puesto y estamos retrocediendo al tiempo de 10 años atrás de la Revolución Ciudadana.
Por lo tanto, doctor, Es negativo. Eso no beneficia al estudiante, por lo contrario, lo perjudica. ¿Por qué? Porque estamos dejando que pasen los años sin que regrese a estudiar. La repeticencia de un año no es un castigo, sino la oportunidad que se le da al estudiante para que adquiera bien los conocimientos y se prepare para la vida. Eso de pasar a los estudiantes hasta séptimo grado, dice, sin quedarse de año, está fomentando la vagancia, está fomentando la mediocridad. Está bien, y ya existía, que el primer año al segundo grado, del primer grado al segundo grado, no se queden de grado los chicos, sino que se le haga el seguimiento. Eso ya estaba. Del segundo al tercero tampoco se podían quedar, sino que había que hacer planes de refuerzo, porque son tan chiquitos y son. Pero de ahí en adelante es cuando la lectoescritura, son cuando se adquieren los procesos lógicos, numéricos, matemáticos, abstractos, para que vaya desarrollando la mente según el grado etario. Si no se les da esa herramienta a los chicos, vamos a pasar a 12, 13 años, 14 años, donde ya no tienen esas competencias y le van a ser muy difícil. Luego llegan a la parte que antes llamábamos colegio, con décimo grado, o al bachillerato, y el estudiante no va a tener competencias, se va a dar cuenta que no sabe nada y va a salir de la escuela porque ahí sí se va a afectar psicológicamente. Y cuando salga de la escuela va a engrosar las pandillas y la delincuencia que tanto nos estamos quejando. Nos quejamos de que 20.000 estudiantes se han quedado de año. Horror. Pero ¿qué significa 20.000 entre 4.300.000 estudiantes? El 0,45%. Veamos las estadísticas de otros países y van del 0,8 o 0,7, creo que perdón, del 1,7 creo que es México que más tiene. Y hay países que llegan hasta el 12% de estudiantes que se quedan de año. Pero vuelvo y repito, cuando un estudiante no es promovido, tiene que repetir el año, pero lo repite para adquirir conocimientos, para adquirir destrezas, para adquirir aptitudes. Sin esos no se le garantiza un buen sistema formativo. doctor, pero este no es el único problema del sector educativo del país. El Magisterio Nacional acaba de denunciar, a propósito del inicio del curso lectivo en la costa, que aproximadamente 70.000 niños, niñas y adolescentes no van a volver a las aulas por tres motivos: la pobreza familiar, la violencia en las calles y la inseguridad en los planteles. ¿Qué hacemos con esa cantidad de niños que no van a volver a las aulas? ¿Cómo los recuperamos? Las estadísticas en nuestro país dicen que 60.000 estudiantes de la costa, 60.000 estudiantes de la tierra y algo así como 5.000 del oriente, cosa que dan 125.000 estudiantes que no han ingresado, que han desertado. La gran parte de esa deserción efectivamente es por pobreza. No la entiendo bien porque muchos pobres, muchas personas sin recursos han logrado educarse y han llegado muy alto. Esos grados de ínfima pobreza que deben o el Estado les brinda educación, les da desayuno, les da uniforme, les da libros, les da la educación. Claro que tendrán que invertir tal vez en algún transporte, cosas por el estilo, pero allí el Estado ha hecho la zonificación para que los estudiantes puedan ir a pie. O por último, habrán padres que hacen sus esfuerzos para que en lugar de tomarse algunas cervecitas de disfrutar los fines de semana, pues se inviertan en sus hijos. De tal manera que la pobreza no le encuentro un justificativo. Más bien, sí la falta de estímulos. No hay los estímulos suficientes en el hogar previamente. En el hogar no obligan a estudiar, no exigen estudio. Estoy seguro que usted a Alcides y a Julio, los padres los sentaban, llegaban de clases, almorzaban, se duchaban, jugaban un ratito, a ver, sentarse, hacer los deberes. Y estaban atrás de ustedes haciendo los deberes. A veces nuestros padres no
comprendían esa parte, llamaban, averiguaban, pero total, nos sentaban todos los días a hacer los deberes, a estudiar. Y no podíamos salir a jugar si no completábamos la lección. Ahora no existe eso. Los padres cogen a los hijos y los llevan a las escuelas y a los colegios como bodegas de hijos, como guarderías, como depósitos para que se los tengan porque ellos salen a trabajar, salen a hacer cualquier cosa, padre y madre, y se olvidan de los hijos. Se olvidan. A fin de año regresan a los colegios. Señor, vengo aquí a reclamar porque ustedes están dejando de año mi hijo. No, señor, los colegios, las escuelas, los profesores no dejan de año a los hijos porque les da la gana. Sencillamente, cuando han llamado a los padres, no asisten. Cuando quieren hacer la retroalimentación, no se cumple. Y obviamente el chico no ha adquirido los conocimientos suficientes para ser promovido. Entonces tiene que repetir todo el proceso formativo, educativo, para que pueda aprender bien las materias o los conocimientos subsecuentes, los que vienen después. Porque sin esas bases no lo va a poder aprender. ¿Cuál es el resultado? Nosotros en las universidades vemos estudiantes que llegan y se matriculan y exigen matrícula porque tienen sus derechos, pero no saben ni leer y escribir bien. Usted les da a leer media carilla y no leen bien, no saben leer, no saben escribir. A ver, dígame qué es lo que hizo el fin de semana. En 2 letras no le dicen nada, en 2 líneas, 3 líneas, no pueden escribir. Esas son las deficiencias. No es la continuidad que debe existir entre el Sistema Nacional de Educación y la educación superior. La Constitución dice que tiene que haber articulación. No existe. Nunca ha existido. Los grupos como que tienen intereses contrapuestos. No se reúnen a planificar. De tal manera que las competencias con que termina actualmente el bachillerato no son las suficientes o no son adquiridas de manera suficiente. Y si con esto vamos a decir que pueden pasar de año, no hay repeticencia, el resultado va a ser peor. Estamos fomentando mediocridad, estamos fomentando la deficiencia en conocimientos y estamos creando a ciudadanos pedigüeños de derechos sin cumplir obligaciones y deberes. Las 8 de la mañana, 41 minutos. 8 de la mañana, 41 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Roberto Paz Leiva Querizo, exministro de Educación y también de Gobierno. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, muchas gracias. Saludos para el doctor Roberto Paz Leiva Querizo. A la distancia, y por favor hazle llegar también mi saludo para tu hermano Ernesto, a quien guardo pues un cariño muy especial. Cuando estuve detenido en épocas de la dictadura por pelear por mejor presupuesto para la educación, fue una de las personas que estuvo permanentemente a mi lado. Bueno, dicho esto, Roberto, quiero indicarte que estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de manifestar, pero que yo le agrego algo fundamental en la época en que estamos viviendo. Se tiene que cambiar el paradigma educativo en el Ecuador. No solamente es que hay que llenar al alumno de conocimientos, sino que hay que formarlo en valores. Esto es fundamental. No podemos creer que un alumno, porque sabe muchas matemáticas, porque sabe leer bien, porque sabe escribir bien, ya está listo para entrar al campo social. Tenemos que prepararlo para que sea una persona apta socialmente. Tenemos que prepararlo para que sea una persona de bien, con valores como honradez, como ética, con moral, con cívica, cosa que no se está dando en los hogares fundamentalmente. Porque en los colegios solamente, cuando hablo de colegio me refiero a la escuela, colegio, universidad, se refuerzan esos valores que se dan en el hogar. Pero en los hogares no está sucediendo esto. Yo no sé si tú recuerdas, porque tienes una larga trayectoria también en educación, Roberto, que por ejemplo en el Colegio Guayaquil se creó lo que se llamó la escuela para padres. Y me parece que hoy más que nunca se necesita de eso.
se necesita fundamentalmente de que los padres sepan cómo criar a sus hijos. ¿Qué opinas tú al respecto, Roberto? Plenamente de acuerdo. Julio, gracias por los saludos. También de igual manera para ti mis respetos y consideraciones. Estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado. Hace algunos años de atrás, antes de Sixto Durán Ballén, se habían eliminado de los pensum académicos las materias de cívica, de ética, de lógica, eh, ya no se daban o no se introducían valores, y luego después, con el tiempo, hasta la parte de conceptos religiosos se eliminaron, lo cual unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Tal vez la religión como tal no hay que inculcarla, pero hay colegios religiosos que por su naturaleza deben hacerlo. En todo caso, ya por gran gestión desde la época del doctor Eduardo Peña, que fue un ferviente impulsor de los valores, hasta recién la ministra Brown, que dio la noticia que iba a poner en los pensum nuevamente ética, cívica, que no lo hizo. El ministro anterior de los 5 meses también dijo que ya se lo estaba aplicando y no está hecho. La Asamblea General hace 2 años expidió una ley para que se ponga ética, cívica, todos esos conceptos de valores en el pensum y no la cumplen. A eso tenemos que regresar. Si bien en la parte con Alcides analizamos la parte pertinente al conocimiento adquirido, contigo a buena hora tenemos que analizar los valores humanos, los principios éticos, principios morales, principios ciudadanos, la urbanidad y los buenos modales. No existe urbanidad, no existe buenos modales en nuestra ciudadanía. Mucha impresión me causó cuando escuché al expresidente uruguayo decir en las escuelas se va para aprender matemáticas, ciencias sociales, cívica, ética, etcétera. Los valores se dan en casa y el colegio los refuerza. Y en eso, aquí como que nos olvidamos que la obligación primigenia, la obligación inicial, la obligación natural de formar y educar a nuestros hijos, son los hogares, son padre y madre, los maestros, las escuelas, los colegios, somos sus asistentes, somos sus ayudantes para formar a sus hijos. Y no vengan con que ahí se los dejo y es problema de ustedes, porque si los padres no colaboran, muy poco se lo hacen. 7 u 8 horas o 6 horas en el colegio, llegan a la casa y en el resto del día deshacen lo aprendido porque esas mentirillas blancas, dile que no estoy, y los obligan a mentir a los chiquitos. Eso lo va formando con una mentalidad ya un poco sesgada. Tú, Entonces, Roberto, tu señora madre, distinguida educadora de la provincia de Los Ríos, expresidenta de UNE de Los Ríos, seguramente no solo esperaba que en el colegio te formen, sino que seguramente los formaba en el hogar. Por eso son ustedes una familia de gente distinguida, de gente bien preparada, de gente bien educada, porque en el hogar es donde con el ejemplo, se tiene que formar a los hijos. Tú acabas de decir las mentirillas. Ahora no solamente hay mentirillas, mi querido Roberto, ahora hay mentirotas. Ahora hay mentirotas. Llega el padre y dice, en la tienda se equivocaron y me dieron $10 de más y me vine rápido antes de que el tendero se dé cuenta. Y el muchacho va creyendo que eso es lo normal, va creyendo que esa es la forma de ser. Pero quería yo, reforzando tu idea, preguntarte algo, tú que conoces tanto de educación. Hoy por hoy, nuestros hijos, nuestros nietos, los muchachos en general, solamente están con el tiquitiqui del celular, con la computadora, con la laptop y poco hacen por formarse físicamente, por formarse mentalmente. ¿Qué te parece que, por ejemplo, los días sábados se organicen los padres de familia con profesores y con la seguridad necesaria, que el ejército mande soldados a controlar? Porque ni siquiera estamos usando bien los recursos que tienen los planteles educativos, canchas, aulas,
donde se puede hacer deporte, donde se puede hacer arte, donde se puede hacer teatro, donde se puede hacer música, donde se pueden hacer tantas cosas que muy bien podrían ser, por ejemplo, los días sábados en la mañana. No que tengan que ir todos los profesores, porque a lo mejor van a decir, nos están cargando más trabajo con el mismo sueldo. Pero, por ejemplo, turnarse 2 profesores cada semana y con los padres de familia y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, hacer que esto funcione para que el muchacho tenga otra actitud ante la vida. Ni siquiera tienen amigos reales, son amigos virtuales todos los que tienen, mi querido Roberto. ¿Qué te parece una idea de esas? La idea es muy buena, Julio, y habría que irla madurando para ver cómo se la va conformando. Pero lamentablemente lo que menciona son los males de la modernidad, de la tecnología. Cuando hace 13, 14 años aparecieron los celulares, hubo una corriente que impedía que se usen los celulares en el colegio. Pero la modernidad, la tecnología, no hay que oponerse, somos retrógrados, se permitió los celulares. Todos los colegios lo tienen. Los chicos en clase, como se da la vuelta el profesor y empiezan a chatear. Son distractores, no los usan tecnológicamente. Y fíjense que ya Dinamarca, Noruega, están prohibiendo el uso de celulares en clase. Silicon Valley, que es el punto más tecnológico de Estados Unidos, donde están los genios de la computación, de la tecnología, en sus escuelas prohíben a sus hijos que usen computadoras, que usen celulares, que usen tablets. Está prohibido, porque dicen que esas herramientas tecnológicas, si no son utilizadas en debida forma, retrasan el proceso generativo del pensamiento y los va transformando en más lentos, más lerdos. El pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el abstracto, el razonamiento, eso tiene que ser parte intrínseco. Eso va formando intuición, va formando individualidad para el desarrollo personal y a su vez el trabajo en grupo. Eso unido justamente a los valores humanos, a los principios éticos, principios morales, principios eh, pedagógicos. Incluso podemos hablar principios cristianos, porque hay otros lugares donde hablan de los principios de Mahoma, etcétera, etcétera. Pero son principios generales que rigen la humanidad. Los buenos modales. Usted ve a un anciano ayudarlo en un bus, del asiento a la embarazada, del asiento al anciano que se van cayendo por ahí, a nadie le importa. La escuela para padres, una excelente iniciativa, y lo hacíamos en los establecimientos educativos. Al comienzo iban 50 padres y un curso. Después, al segundo mes, porque todos los meses dábamos, al segundo mes ya no iban 50, sino 25. Al tercer mes iban 15. Al cuarto mes iban 5. Y ya después no iban simplemente. La falta de interés hace que no adquieran esas herramientas para criar a los hijos en forma de vida, porque a los padres nos da el título, la naturaleza, la divinidad, lo que sea, y somos padres, pero nadie nos enseña cómo tenemos que comportarnos con nuestros hijos. Entonces, en esa escuela para padres se le daban los tips para el manejo con los adolescentes. El sistema educativo tiene que ser cambiado. También participo. Cambiar de paradigma. Pero no solamente el sistema educativo. Tiene que cambiar Ecuador. Porque Ecuador, donde usted ponga el dedo, sale la pus, decía un excontralor del Estado, el doctor Faiduti, de los buenos contralores que hemos tenido en el país. Aquí lo que se tiene que hacer es una reunión con expertos y llegar a una consulta nacional para ver qué clase de país queremos. Una vez que determinemos qué clase de país queremos, tenemos que ver qué clase de ciudadanos tendrán que formar parte de ese país para llevarlo adelante ese país. Y cuando veamos el perfil de ese ciudadano, tenemos que ver qué clase de profesores, qué clase de maestros son los encargados de formar a esos ciudadanos. ¿Cuál es el perfil de ese profesor? Luego de eso, ver cuáles son
las herramientas que ese profesor tiene que dar a los estudiantes. Estamos bien, estamos de acuerdo que no tenemos que atiborrar de materias al estudiante, porque ahora en la computación usted adquiere los conocimientos de forma inmediata, pero las cuatro operaciones básicas, saber leer y escribir, saber algo de literatura universal, el Quijote, Crimen y Castigo, cualquier cosa para que tenga conocimiento universal elemental, que ahora no lo tienen. Ciencias naturales para que vea por qué llueve, por qué sale el sol. Ciencias sociales para que sepa algo de su historia, aunque sea para que sepa de qué conversar cuando se vaya al exterior. He visto yo a cónsules políticos, embajadores políticos que no saben de historia nacional. Bueno, en todo caso, ese es el tronco común que usted conoce que actualmente se da. El resto de materias es necesaria como educación estética que comprende dibujo, arte, que es bueno para llevar los procesos educativos, educación física, pero una vez que tenemos ese pensum, tenemos que cambiar todas las normas, tenemos que cambiar toda la normatividad. Y algo Roberto, importante, el Ministerio de Educación tiene que ser reformado íntegramente, que está lleno de progres genéricos. Roberto, en dos palabras, ¿puede un país desarrollarse, avanzar sin una buena calidad de educación? No. La base del progreso de los países, la base de la estructura social es la educación. Y tiene que manejar sus procesos etarios, o sea, por edades, avanzando en ciclos del proceso educativo, poco a poco írselo formando. Ahora, que no tiene que ser tan enciclopedista, estoy de acuerdo, tiene que criarse el estudiante en la formación, valores, principios, ética, en el humanismo, y darle las herramientas de pensamiento lógico, razonamiento crítico, abstracto, numérico, individualización en cuanto a sus proyectos de vida, ser emprendedores, ser creativos. Eso es lo que tenemos que formar en la actual sociedad. Así es, Roberto, muchas gracias. El ingeniero Andrés Mendoza y Paladines continúa con el diálogo. Adelante, Andrés, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Julio, y un gran saludo para ti, un abrazo igualmente para el gran periodista Alcides Montilla y para nuestro distinguido invitado siempre de primer nivel aquí en Punto de Vista en Atalaya, el doctor Roberto Pazley, ex ministro de Educación, también fue rector de la Universidad de Guayaquil y es el canciller de la Universidad Ecotec. Hablando de estos temas que los domina perfectamente Roberto, yo quería preguntarle también en lo que tiene que ver a esto que nos ha preocupado y que nos ha dejado a todos pensando, y es la decisión de la ministra de Educación de que ya no se queden de año, que es lo que se ha decidido la semana pasada, que ya no haya quedados de año en primaria. Básicamente esa es la decisión. Si es que esto es algo novedoso, es algo, digamos, que se usa actualmente, y lo que está implementando es algo moderno, pongámoslo de esa manera, o de lo contrario, estamos involucionando, Roberto. Sí, efectivamente, no es novedoso. El sistema educativo está retrocediendo porque eso ya fue eh, puesto en el gobierno de la Revolución Ciudadana hace unos 12 años, Ya. y eso hace que fomentemos eh, la falta de iniciativa del estudiante, fomentemos mediocridad y fomentemos los malos hábitos en el colegio. Yo había dicho inicialmente cuando Alcides me preguntaba que anteriormente se calificaba sobre 100, después sobre 20, después sobre 10, y lo mínimo Bien, que había sí. que sacar era 70, 17 puntos o 7 puntos. Ahora, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, como existía mucha repeticencia, no se pudo encontrar mejor cosa que bajarle el nivel y la calidad del sistema de estudio. Entonces, ya no tenían que ser aprobadas todas las materias con 7 puntos, sino que las 4 materias básicas del tronco común, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y lengua y literatura, tenían que aprobarse es así con 7.
Y el resto de materias, que eran unas 8 materias, esa tenía que todos los puntajes hacer un solo cómputo y todo eso dividirlo para el número de materias y ahí sí sacar 7, lo cual pues era una alcahuetería, pero bueno, se lo implementó. Como tampoco dio resultado, entonces se dijo, bien, ahora son todas las materias las que tienen que entrar en esa olla, se las bate y se las divide y el mínimo tiene que ser 7. Entonces, según O sea estudiantes, que entraban, Roberto, estas materias principales, estas materias tronco, por decirte, con educación física. totalmente de acuerdo. Y si en Ya, matemáticas sacaban 4, en lenguaje sacaban 4, en estudios sociales sacaban 4, en ciencias naturales sacaban 4 y no aprobaban, no importa. Educación física tenía 10, canto tenía 10, dibujo tenía 10, cocina tenía 10. claro. Lo sumaban y le sacaba el 7 u 8 y pasaba, pero sin el conocimiento básico, y eso hizo que las pruebas del INEVAL de ser bachiller demuestren que 8 de cada 10 estudiantes no tienen competencias básicas, los grabados ya, no tienen las competencias básicas Bien. ni los conocimientos necesarios. Una Ahora, pregunta, los exámenes remediales también los crearon ahí. ¿Te acuerdas que había de gracia, perdón, de lo que se llama ahora supletorios y luego hicieron de gracia como para una oportunidad más, ¿no? en nuestro tiempo, apreciado Andrés, habían los suspensos y aplazados. Nada más. 3 exámenes trimestrales. Si teníamos entre los 3 exámenes trimestrales, pasábamos de los 70 o 75 puntos, nos presentábamos al examen final. Si es que no teníamos ese cómputo, no nos presentábamos al examen final y estudiábamos las vacaciones para presentarnos al examen de aplazados. Ahora, si nosotros nos presentamos al examen final y en el examen final no se sacaba el puntaje requerido, no aprobábamos y pasábamos al de los suspensos. Y allí teníamos que sacar el puntaje requerido. No nos olvidemos que los exámenes, el puntaje no es el meollo ni es el objetivo en sí del sistema educativo. Los exámenes, las evaluaciones, son una herramienta para medir el conocimiento del estudiante. Y lo que se trata es que el estudiante, de acuerdo al grado que vaya, tenga el conocimiento pertinente, porque el grado es un nivel de conocimiento. Si usted lo promueve de grado es a otro nivel de conocimiento más elevado, a otro grado es un nivel de conocimiento más exigente. Y si usted en estos iniciales dicen hasta el 7.º año, perdón, hasta el 7.º grado, no le enseña lo básico, después no va a aprender, porque ahí aprenden la lectoescritura, el razonamiento lógico, el razonamiento numérico, empiezan con los números. Y cuando ya pasen del 7.º grado, cuando tengan 12 y 13 años, ya se les hará muy difícil, si no imposible. Y cuando ya estén en los cursos superiores, el estudiante se va a dar cuenta que no comprende, que no sabe, y ahí va a desertar, que es peor. No es que se agrede psicológicamente al estudiante, ni se lo afecta, porque se lo hace repetir un curso. Ni al CIDES, ni a Julio, ni a usted, ni a mí nos ha afectado el sistema educativo. No tenemos una sociedad llena de problemas psicológicos por haber repetido un año. Sencillamente lo que se pretende es que pasen con la edad suficiente. El decir que para evitar la repeticencia, para evitar la deserción, hay que hacerlos pasar, es como decir que para que no haya delincuentes, eliminemos los delitos del Código Penal. Así de simple. Clarísimo lo que dice Roberto. Así de simple. Bueno, y en buena hora tus conocimientos jurídicos y también educativos para esta analogía muy clara. Vamos a ir con las preguntas de finales cuando son ya las 8, perdón, 9 con un minuto del licenciado Alcides Montilla García y luego del licenciado Julio Ayala Serra. Doctor Pazley, estamos analizando con usted la crisis de la educación en el Ecuador. He leído algunos de sus artículos en Diario Expreso analizando precisamente esta problemática. Y aquí la estamos de una u otra manera repasando, ¿verdad? Yo digo que la crisis en el Ecuador, como una mesa, tiene 4 patas, ¿verdad? Los alumnos, los padres,
las autoridades, y nos falta una cosa básica, los maestros. Ayer leía una denuncia que ha hecho el Magisterio a la Fiscalía General respecto de la manera como en este momento, especialmente los docentes de las zonas rurales, están siendo sometidos por la delincuencia, delitos de extorsión, intimidación, secuestro extorsivo, robo, violencia psicológica, etcétera. Y eso para nombrar unos cuantos. También hay la queja de que hay muchísimos maestros que no están siendo beneficiados con el escalafonamiento y otros han manifestado que están esperando que de una u otra manera el ministerio les dé alguna respuesta a los petitorios que ellos han hecho. ¿Cómo avanzar en solucionar la crisis educativa si no atendemos a los docentes, que son, como decía, una de las 4 patas de esa gran crisis que tiene en este momento el sector educativo, doctor? Le planteo la pregunta. Bien, la crisis educativa de nuestro país no solamente es de nuestro país, es de los países de habla hispana en Latinoamérica. Hay un informe del Banco Mundial y del Banco Interamericano donde establecen que si bien en el año o en el tiempo de la pandemia se ha retrasado mucho el proceso educativo y durará como 4 años como mínimo para recuperarse en los países que se están recuperando, pero el representante de uno de esos bancos, creo que es el Interamericano, dice que hace 40 años viene esta decadencia, donde el estudiante no aprende lo que debería aprender. Y efectivamente, si nosotros vemos que hace más de 30 años tenemos el famoso Foro de Sao Paulo, que tuvo entre sus cosas tomarse la educación de los países, puede ser una de las causas, porque ellos lo que, más que enseñar, lo que tenían era que adoctrinar a los estudiantes. Pero bueno, dejemos esa parte ideológica. En cuanto a los maestros, nosotros en Ecuador tenemos muy buenos maestros, excelentes maestros, pero también tenemos malos maestros. Cuando yo era ministro de Educación, la primera vez, porque fui 2 veces, la primera vez llegaban, la segunda vez, las personas con su carpetita, eran bachilleres a lo mucho y no habían hecho nada, y venían a pedir trabajo y decían, deme trabajo, aunque sea de profesor. De tal manera que en la mente colectiva de ese entonces, el profesor era el último en la escala y tenía pues 3 meses de vacaciones en ese entonces y el resto de clase y enseñaban tarde, mal o nunca. Los profesores rurales no iban a sus clases, no iban a dar clases o iban 2 días a la semana y nada más. Luego después se fue normalizando y todo eso. Ahora entiendo que ser profesor es un apostolado. Ser profesor, para ser profesor se necesita tener vocación. Quien quiere hacer grandes recursos, grande dinero, que no se haga profesor porque ahí va a ser millonario en satisfacciones. Eso sí. Ahora, obviamente, se ve agravado por la delincuencia. Pero eso no solamente es el profesor, ¿ah? También se están quejando los médicos rurales que ahora quieren que eliminen la También. medicina rural por este asunto. Pero eso es una alcahuetería. Para mí la medicina rural debe continuar. Eso tiene lo básico, el objetivo principal es que el médico ya graduado en conocimientos vaya a hacer sus prácticas totalmente un año para que pueda salir a curar a los ciudadanos. Y la otra es que a través de ese sistema se llega hasta el último punto del país donde el Ministerio de Salud y el Estado no puede pagarle a un médico sueldos totales para que vayan a vivir ahí. Tiene dos, prácticas con experiencias y la labor social. Además de que los médicos y los maestros están atentados, están sufriendo atentados, los abogados también, pues. Hay abogados muertos, abogados buenos y malos, por supuesto. Los jueces también son atentados. Hay unos que ante el dicho o plata o bala. ¿Y quién más? Toda profesión, los agricultores.
Los trabajadores de las empresas particulares que van a rellenar los baches, le van y les piden vacunas. O sea, toda la sociedad está inmersa en este problema. Y no por eso el arquitecto va a decir, bueno, yo ya no quiero, mándeme un policía que me acompañe, o súbame el sueldo, o lo que sea, porque está este mal. Y no va a decir el periodista, bueno, yo también estoy atentando, a mí me están atentando, me quieren cobrar vacuna, entonces yo ya no voy, póngame policía o lo que sea. Todos estamos en este problema, es un mal social. Lo que tenemos que hacer es unirnos todos para combatir esta lacra de la delincuencia común y la delincuencia organizada. Y lamentablemente, todos los años anteriores no se ha podido luchar en forma efectiva. Este problema viene hace 14 años que se ha fomentado, se les ha dado carta blanca a estos señores y obviamente este es un proceso para ir saneando el país. Colombia, por los años 60, 70, 80, era insufrible hasta que ahora usted va a Colombia, a Bogotá, a cualquier parte y ya se respira tranquilidad, ya es otra cosa. Esto es un proceso y no por eso tenemos que aprovecharnos a echarle la culpa que me están vacunando, que puede ser verdad, como no puede ser verdad. 100 que se quejan de la vacuna, a 10 puede ser que lo están vacunando y los otros se suman para beneficiarse del asunto. Al maestro lo que sí hay que hacerlo es capacitarlo y tener programas constantes de capacitación, actualización de conocimientos. Porque el maestro que no tiene las herramientas necesarias, el maestro que no está capacitado, no puede formar al estudiante. Y el maestro también no solamente tiene que esperar que lo capacite el Estado o el ministerio, sino que tiene que autocapacitarse porque es para su bien y para bien de su trabajo y para bien de sus estudiantes. Si yo quiero, si no me dan, no me capacitan, no, pues yo me capacito. Leo todos los días, estudio todos los días. A la edad que tengo todavía me sigo capacitando. Estaba a punto de seguir un postdoctorado, ya mi esposa hasta me gustó y se ha estudiado todos los años de tu vida, tiene más de 12 títulos, ¿qué más quieres? No es que quiero, necesito estar al tanto, necesito saber. Pero otras personas no comprenden esas circunstancias y lo que quieren es ganar plata rápido, sin esfuerzo. Y eso es lo que está creando esta sociedad, eso es lo que está creando este sistema educativo, pasa, sin esfuerzo, que tú a la final y al cabo vas a llegar al final. Entonces creamos una sociedad pedigüeña, creamos una sociedad sin esfuerzo, creamos una sociedad que coge el camino más rápido, coge el camino izquierdo para solucionar sus problemas. Las 9 de la mañana, 11 minutos. Estamos en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Roberto Pazley. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Gracias. Roberto, una pregunta. ¿A qué se debe, por ejemplo, que nuestros mandatarios hablan tan poco de educación y aportan tan poco para la educación? ¿A qué se debe? ¿Es nuestra cultura o es que realmente no necesitamos aportes para la educación? No conocen el sistema. Muchos mandatarios llegan al poder sin estar capacitados y preparados para ser mandatarios y nombran dentro de los ministerios a personas que desconocen el sistema. No porque hayan estado de secretarios en una subsecretaría o hayan estado en un archivo de una CENESID, puedan ser buenos ministros, ¿no? Y la juventud por sí tampoco es que te da mayor capacidad a las canas suyas o a las canas de los tres que estamos, ¿no? La juventud tiene que ser combinada con la experiencia, debe existir el conocimiento. Y cuando designan a los ministros en los últimos años se dejan llevar por los consejeros o por los empleados que desde el tercer nivel de rango para abajo es puesto de la Revolución Ciudadana y lo que ellos pretenden primero introducir dentro de nuestra sociedad la ideología de género. Esa famosa ideología de género que no es la ideología de nuestra generación, sino que es una ideología degenerada, donde se ataca a la familia, se ataca a la sociedad, se ataca a los valores principales del ser humano.
Y segundo, lo que les interesa es adoctrinar dentro de sus ideologías caducas, dentro de estas ideologías modernas, a los estudiantes. Y los ministros que a veces llegan no conocen el tema y lo ven novedoso y lo aprueban y lo cogen como bandera de lucha. Este asunto no repetir el año, lo dicen como que si fuera novedad, pero se está repitiendo lo que ya hizo el gobierno de Revolución Ciudadana. Una ministra anterior había firmado un reglamento interno del Ministerio de Educación que decía que dejaba de ser una falta escolar el ingresar alcohol, el ingresar drogas, el ingresar armas o el hacer sexo dentro del sistema educativo. Se inventaron el sexo accidental, que podía existir el sexo accidental y entre todos, profesores, alumnos, administrativos. No sé pues cómo sea el sexo accidental, si van corriendo, se cae uno encima de otro, pues ya es el sexo accidental, ¿no? Absurdo, absurdo. Felizmente se dio cuenta la ministra, retrocedió su asunto porque la sociedad, el sistema educativo reclamó que eso era tirado de los cabellos y obviamente eso había sido elaborado por el grupo de asesores progres genéricos que están inquistados en el Ministerio de Educación. Ministros que llegan, van con su piel de oveja y se hacen bonitos los asesores, convencen a los ministros y tenemos los problemas que tenemos. Roberto, se tiene que descentralizar la educación, tiene que haber una descentralización, por ejemplo, por provincias, por regiones, tiene que haber un cambio porque será lo mismo la calidad de la educación que se tiene que dar, por ejemplo, en Sucumbíos, en Orellana, en Napo, en Pastaza, la misma calidad de educación que se tiene que dar en Galápagos o que se tiene que dar en la costa ecuatoriana, se tienen que tener los mismos pensum, se tienen que utilizar los mismos textos, todo es igual en cada zona, Roberto. Sí debe ser descentralizada para que los problemas de su provincia sean tratados en su provincia. En su tiempo, en el mío, había un ministro de Educación, dos subsecretarios, el que atendía los asuntos administrativos y asuntos educativos. Y cada subsecretaría tenía 4 o 5 direcciones. Suficiente. En cada provincia había una dirección provincial con varios funcionarios que se... luego después en Revolución Ciudadana, como necesitaban cargos para todas sus huestes, actualmente hay un ministro, 2 viceministros creo, 8 subsecretarios, ni sé cuántas direcciones, y en cada provincia la dividieron en distritos, ni sé cuántos, mínimo 4 o 6 distritos en cada provincia, y así crearon inicialmente como 2.200 cargos. Ahora deben haber muchos más. Entonces, por más que se ha creado, en las provincias no resuelven nada, sino que todo lo centralizan al gobierno central, a la planta central del ministerio. Todo está centralizado y tienen una línea. La centralización debe ser la unificación del pensum básico. Pensum básico. Pues ya habíamos dicho, lo mínimo que tienen que aprender en matemáticas, en ciencias naturales, en lengua y literatura y en estudios sociales. Lo mínimo. Pero si un colegio enseña más, a buena hora, bienvenido sea. Y en cada provincia tienen que hacer las materias optativas que son las que se necesitan para esa región. Usted en Valdivia, en Monteverde, ahí por la Ruta del Sol, a todos los aledaños del mar, usted no va a enseñar o no debe enseñar cómo sembrar papa, sino cómo enseñar a pescar, qué hacer con el producto de la pesca. Pero aquellos que están en Sixi, en Pinchaloma, en partes de la serranía, sí tiene que enseñarle materias acorde a su región para que sean útiles cuando salgan del colegio. Esas son las optativas y está muy bien. Eso tiene que ser cada provincia, cada ciudad, cada unidad educativa la que establezca estas materias optativas. Fue descentralizado en el gobierno de Sixto Durán Ballén, de ahí para acá volvió la centralización y eso es nefasto porque un simple trámite se demora más de un mes cuando eso debió haber sido de un día nomás. Y otra cosa que los servidores públicos actualmente
creen que ellos les hacen un servicio, le están haciendo un favor al público, sin darse cuenta que el público es el que le paga sus sueldos. De tal manera es que debe haber más dedicación de los funcionarios públicos. La burocracia tiene que entender mejor su papel, tienen que servir al público y no servirse del público, que es diferente. Roberto, ahora sucede un acontecimiento dentro de un plantel educativo. Va la prensa a buscar pues la verdad, a buscar la información de primera mano y le cierran las puertas porque dicen que no están autorizados y que vayan al distrito. Van al distrito y tampoco en el distrito dan ninguna información. ¿Es correcto esa actitud o es una forma fundamental de justificar los cargos? Bueno, eso, acuérdense que eso fue instaurado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Luego nosotros, gobiernos que vinieron, como que ya se iban dando noticias, se iban haciendo conocer los problemas, pero obviamente existiendo tantas falencias, para no evidenciar las falencias de las entidades o del ministerio, ahora es la política de boca cerrada para que no digan y no conozcan la verdad. De tal manera que eso tendrá que romperse. Los periodistas y la ciudadanía, los periodistas tienen que cumplir su deber de informar y la ciudadanía de estar informados con la verdad, por supuesto. Y las autoridades tienen que atender y solucionar los problemas de la comunidad. No mandar todo a Quito, que es lo que decía hace un momento, volvió la centralización y en Quito resuelven todo. Y en Quito, como tienen la mentalidad ya dispuesto al adoctrinamiento y a implementar su ideología, es lo que está haciendo mucho daño a la educación. Cuando se posesionó la actual ministra, en uno de mis artículos, eh, manifesté que conocía la trayectoria de la ministra, buena rectora de un establecimiento educativo, que estoy seguro que en ese establecimiento no se hace lo que haya ella dispuesto al nivel nacional. En todo caso, recomendé que tiene que hacerse una auditoría 360 grados en ese Ministerio de Educación, para que los que estén aptos para ocupar cargos queden y los que no, no. De todas maneras, cada ministro tiene su impronta, cada funcionario hace lo que a bien tiene y a bien comprenda, a veces escuchan, a veces no escuchan, pero bueno, tenemos lo que tenemos y en este momento ese reglamento es el último, es nefasto para el sistema educativo y para el país. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Muchísimas gracias, Julito, y también a Alcides, y sobre todo para agradecerle al doctor Roberto Pazley. Acá estamos con el ministro también de Deporte, el licenciado Andrés Guzmán, que le manda saludos, Roberto. Muchos saludos, Andrés Guzmán, un buen ministro que no se deje enredar nomás por los hilos de la burocracia. Gracias, Buenos Roberto. días, le agradezco por la invitación de Radio Atalaya, Andrés Mendoza, como siempre, todos los periodistas de este panel de punto de vista son de muy buena categoría. Muchísimas gracias, Roberto, y por eso tratamos también que los invitados sean de muy buena categoría. Así que tengas un gran día y siempre estamos en contacto. Ahora, del tema de educación y cultura, vamos a pasar al tema de deporte. Recordamos que en una época el ministerio se llamaba de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? Sí. En mi primera gestión yo fui ministro de Educación, de Cultura y Deporte y podíamos hacer eso. Claro, ¿verdad? ¿No? Así era. Eso cambió ya más adelante. No estoy seguro en qué año, ya lo vamos a Sí. chequear. Después fue ministro de Educación y Cultura. Así Y es, y se después creó. solo ministro de Educación. Así, si no me equivoco, ahí creo que se creó la SENADER, la Secretaría Nacional del Deporte, me parece, cuando Cuando ya se separan. se separan, Se ¿no? separan, ¿no? Exactamente. Pero también hubo ministerio ahí cuando se separaron. Así es. Abrazo grande, Roberto, como siempre, un placer Qué saludarte. gusto, ministro. En algún Adelante. momento me encantaría, más allá de que tengo contacto con algunos de mis queridos amigos del Ecotec y de otros tecnológicos y universidades,
tomar la iniciativa que ha llegado por parte de algunos lugares y sobre todo de algunos frentes, algunos actores cívicos, muchos de ellos de la sociedad civil, de volverle a dar a las universidades el poder deportivo que podrían tener, para que esa frase que a veces se repite mucho en el deporte formativo, y es que el deporte nace en las escuelas, crece en los colegios y muere en las universidades, se acabe, y que sea realmente una posibilidad para muchos chicos de seguir practicando deporte y además preparándose para la vida, porque recordemos que los deportistas terminan su vida plena a nivel deportivo siendo muy jóvenes y tienen todavía toda una vida por delante para seguir triunfando profesionalmente. Así que esa combinación entre la educación universitaria tecnológica y el deporte es obviamente una combinación poderosamente explosiva. Plenamente de acuerdo, vamos adelante con estos proyectos, apreciados. Abrazo grande, Roberto. Chao, chao, Gracias, Tocayo, chao, Alcides, chao, gracias por la invitación. gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir a la pausa comercial.